Manta, sede del bloque de seguridad. El presidente Daniel Noboa anunció este lunes 3 de junio que la sede de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional cambiará temporalmente en la ciudad de Manta. Esta declaración la hizo durante el evento Seguridad frente a grupos de delincuencia organizada, realizado en Quito por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF. Veamos. En el marco de la lucha contra el terrorismo, el presidente Daniel Noboa asistió al evento Seguridad frente a grupos de delincuencia organizada realizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, en donde anunció la reubicación de la sede de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. He tomado la decisión y le he dado la instrucción al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como a la Comandancia de la Policía, de que temporalmente su sede será cambiada a Manta. Y desde ahí se pelea esta guerra, este conflicto armado interno. Asimismo, informó que monitoreará personalmente el trabajo realizado. Yo en las próximas semanas estaré principalmente en Guayaquil y en Manta, también dando el ejemplo y dándole seguimiento a lo que está pasando y las acciones que van a tomar nuestras fuerzas de orden, así como nuestros ministros. En el evento también estuvieron presentes la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, y el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, quienes se pronunciaron frente al anuncio del primer mandatario. Me siento esperanzada, al igual que todos los mantenses. Manta ha vivido días muy duros. Recordemos que por ser una ciudad puerto es vulnerable ante el narcotráfico. Y con el anuncio del presidente de la República, que conoce la realidad porque es un presidente de territorio, vamos a articular de manera correcta para recuperar la paz de esta ciudad puerto. Todo lo que esté a nuestro alcance también para mejorar las condiciones de habitabilidad y de apoyo logístico a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, podrán contar siempre con la Prefectura de Manabí y en general con todos los gobiernos autónomos centralizados de la provincia de Manabí. Por su parte, la ministra del Interior, Mónica Palencia, durante el desarrollo del evento resaltó uno de los objetivos principales que persigue el gobierno con esta lucha. Tenemos que sacar de las garras del crimen organizado a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestros adolescentes. Y para eso quiero finalizar pidiendo frontal y abiertamente ayuda. La CAF realizó este evento en Quito al que asistieron varios secretarios de Estado, entre ellos Juan Carlos Vega, ministro de Economía, con el fin de exponer una problemática que afecta a varios países de la región y que requiere de financiamiento para enfrentarla. Miriam Zambrano, Noticias 7. El bloque de seguridad conformado por las fuerzas del orden y los ministerios de gobierno y del interior dieron el informe de resultados tras 22 semanas en estado de guerra interna. El golpe al narcotráfico asciende a los $80 millones. En la siguiente nota, los detalles. La mañana de este lunes 3 de julio, desde la comandancia al norte de la capital, el bloque de seguridad dio a conocer los avances contra el terrorismo, narcotráfico y delincuencia organizada. La ministra del Interior, Mónica Palencia, explicó que con las acciones tomadas los últimos 6 meses se han realizado cambios dentro de las organizaciones delictivas, lo que los ha obligado a adaptarse. Puede provocar que la actividad delictiva se desplace hacia otras áreas o formas de cometimiento de delitos. Las cifras las dio el comandante general de la Policía Nacional, César Zapata. Durante los operativos efectuados desde el mes de enero, las muertes violentas se redujeron en un 22% comparado con el mismo periodo del 2023. En el año anterior, en lo que va del año, desde el 1 de enero hasta la presente fecha, teníamos una tasa del 16.60 y ahora tenemos una tasa del 13.76. Zapata destacó que en los allanamientos se detuvo a 111 objetivos considerados de intermedio valor y a 9 objetivos de alto valor, entre ellos Daniel S., por presunta delincuencia organizada y peculado. Pero también tenemos resultados importantes del enfoque del señor presidente de la República, también es luchar contra los femicidios y tenemos una reducción desde el 1 de enero hasta la presente fecha, tenemos una reducción del menos 19% en femicidios. Por parte de las Fuerzas Armadas se estima que el golpe al narcotráfico asciende a los $80 millones. Para tener una idea, en los operativos se han destruido 27 pistas aéreas clandestinas, 15 pasos fronterizos ilegales, se ha decomisado 4.515 kilogramos de droga, además 6 cristalizaderos con capacidad de 1.5 toneladas mensuales. El almirante Vela dijo que se analizará si el golpe a los grupos narcoterroristas tiene una relación directa con los ataques durante este fin de semana. Porque cuando nosotros atacamos fuertemente al narcotráfico, obviamente existe una reacción entre estos grupos criminales.
Finalmente, los ministros de gobierno ratificaron el compromiso de continuar con las acciones del bloque de seguridad. Y las guerras no son de un día, no son de una semana, son de largo aliento. Manuela Bedón, Noticias 7. Por cierto, un nuevo servicio de alimentación para los privados de la libertad se adjudicará próximamente, según informó el SNAI, que es la institución encargada justamente de los centros de rehabilitación. Y para ello se trabaja desde la semana pasada en una etapa precontractual que permita la adjudicación del contrato a un nuevo proveedor. Esto tras suspender la relación laboral que se tenía con la empresa La Factoría. Además, el SNAI ha asegurado que se van a implementar y se están implementando medidas para garantizar la alimentación en las cárceles y que no se suspenda este servicio. Con 10 minutos, en medio de un fuerte operativo de seguridad en la Corte Nacional de Justicia, se instaló la audiencia para recibir el testimonio anticipado de Mayra S., involucrada en el caso Purga. La procesada mencionó que Javier M., ex vocal de la Judicatura, manipuló la justicia para beneficiar al ex suegro del presidente Daniel Noboa. Mayra S., de cuyo celular se deriva la presunta trama de corrupción en el caso Purga, brindó más detalles en su segundo testimonio anticipado ante el juez Javier de la Cadena en la audiencia que se realizó en la Corte Nacional de Justicia. En la diligencia, Mayra S. mencionó varios actos puntuales. El primero, las maniobras que habrían realizado el ex vocal de la Judicatura, Javier M., y el ex asambleísta Pablo M. para beneficiar a terceros, donde el juez Ronald C. es la pieza clave. Según dijo el ex legislador Pablo M., hizo que Ronald C. sea trasladado a la unidad judicial de Durán para que falle a su favor en casos de tráfico de tierras. Aseguró que este juez también trabajaba para el ex vocal de la Judicatura, Javier M., para fallar a favor de Roberto G., ex suegro del presidente Daniel Noboa. Gracias a él fue trasladado desde el cantón El Triunfo al cantón San Borondón, pero este cambio no fue gratuito. Fue hecho para que el señor Ronald C. cumpliera las pretensiones de Javier M. y de su mejor amigo, el señor Roberto G., en las causas judiciales que tenían en contra del señor presidente Daniel Noboa, hoy presidente de la República. Roberto G. es un empresario guayaquileño, propietario de una aseguradora, quien en 2008 aseguró ser amigo personal de Rafael Correa. Según la procesada, Pablo M. manejaba a su antojo a 3 de los 5 vocales de la Judicatura, Javier M., Wilman T. y Maribel B., todos ellos involucrados en supuestas tramas de corrupción. El segundo punto importante que mencionó Mayra S. fue el caso del Banco del Pacífico, donde supuestamente Pablo M. ganó una acción de protección por $4 millones como indemnización. Mayra S. aseguró que el juez no realizó la sentencia, sino la asesora del ex asambleísta. Dicha sentencia no fue redactada por el doctor Ramos Alberto, sino por la abogada Tatiana B., quien previamente había sido asesora del señor Pablo M. en la Comisión de Fiscalización y Pareja Sentimental de María Fabiola G. El juez Nelson P. digitalizó todo el expediente. La comunicadora también aseguró que fue ella la que hizo campaña para que Hugo G. sea presidente de la Corte Provincial del Guayas por orden de Pablo M., pero este renunció cuando estalló el escándalo por el caso Purga. Finalmente dijo que ha recibido varias amenazas de muerte y responsabilizó por su vida al ex asambleísta Pablo M. Edison Saavedra, Noticias 7. Daniel S. fue otro procesado que rindió su testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia. El privado de libertad confirmó que realizó pagos a jueces para favorecerlo en sus causas judiciales y que se reunió con Jorge Glass para tramitar un habeas corpus. Así, escoltado por un fuerte contingente de seguridad, entró Daniel S. a la sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia, donde el juez Javier de la Cadena escuchó por varias horas lo que tenía que decir. Lo primero fue aceptar que conocía la trama de corrupción de los jueces. Daniel S. contó que una vez señalado por los casos de corrupción en el contexto de la pandemia, intentó huir a Perú en una avioneta que finalmente se accidentó. El primer juez, Reinaldo C., me solicitó la cantidad de $300,000 para darme arresto domiciliario. Me pareció una cantidad totalmente exuberante, así que dije que no. Luego decidí tomar una avioneta, como es de conocimiento público, porque estaba huyendo de la justicia hacia Perú. En su versión, Daniel S. contó que después de eso fue trasladado a la cárcel del Inca y se comunicó con el juez Reinaldo C. para que le pasen a la cárcel 4 y por esto pagó $70,000.
En su versión dijo que conoció a la expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola G., también procesada, a través de Mayra S. La exfuncionaria le habría ofrecido mover las fichas para beneficiarlo en los procesos en su contra. Me dijo, mira, yo te puedo ayudar, vi tu caso y estaba sencillo, ¿cuánto puedes dar? Yo le dije 150,000, 50,000 para cada juez y 50,000 para ella. Quedamos de acuerdo y se acabó la conversación. Durante su versión dijo que conoció al narcotraficante Leandro Norero a través de su operador financiero Javier J., prófugo en los Estados Unidos, con quien tenía vínculos económicos a través de contrataciones en entidades públicas. Además, durante su testimonio aseguró que en 2022 el ex juez Bani Molina le ofreció sacarlo de prisión a través de Cristian R., abogado de Leandro Norero. Según dijo, el jurista Daniel S. y Jorge Glass se reunieron en la cárcel 4 para tramitar un habeas corpus a cambio de su libertad, pero esto les costaría $150,000. El abogado Cristian fue a la cárcel 4 donde estábamos el ingeniero Jorge Glass y yo, y nos explicó que podría ayudarnos a salir contra entrega. Yo le pregunté cuánto era mi costo, me dio el valor de $150,000. Le pregunté cuánto era el costo del ingeniero Jorge Glass y me dijo que eso ya se estaba encargando Virgilio, no recuerdo el apellido. Recordemos que Daniel S. también está procesado en el caso Metástasis por su relación con el narcotraficante Norero. Edison Saavedra, Noticias 7. Cambiemos de tema y hablemos de algo que está en boga hoy en día a escala internacional. Y es que 14 mujeres latinoamericanas son las únicas en la historia en haber sido electas para ejercer la presidencia de su país, la última en México. Pero ¿cuáles son estas mujeres anteriores? Lo vamos a conocer en la siguiente nota. Claudia Sheinbaum se convirtió este domingo en la primera presidenta en la historia de México. Desde el 1 de octubre, Sheinbaum dirigirá el rumbo del país. Lo hará después de haber sido secretaria de Medio Ambiente de Andrés Manuel López Obrador y jefa del gobierno de la Ciudad de México. Pero antes de Sheinbaum, 14 mujeres en la historia de América Latina fueron elegidas para el principal cargo político. Redondo Guifarro y además... Xiomara Castro fue electa presidenta de Honduras en noviembre del 2021 por 1,7 millones de personas, el mayor número de votos en la historia de ese país. Castro ganó las elecciones con el 51% de los votos. Comprometo ante el país a luchar porque los... En 2022, Dina Boluarte, vicepresidenta de Pedro Castillo, asumió el cargo de presidenta de Perú luego de que el presidente fuera destituido por el Congreso y aún continúa su mandato. Y quiero hacer un llamado a todos mis compatriotas a que asistan a votar. Michelle Bachelet fue presidenta de Chile por 2 periodos, la primera vez en 2006 y la segunda en el 2014. En sus mandatos, Bachelet avanzó con la creación del Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género y las cuotas de género para incrementar la participación política de las mujeres. Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández llegó a la presidencia de Argentina después de un largo recorrido político. Fernández de Kirchner comenzó su militancia política en la agrupación periodística de izquierda Federación Universitaria por la Revolución Nacional, mientras aún estudiaba Derecho. Actualmente, según los datos de ONU Mujeres de mayo pasado, en este momento solo 28 mujeres en el mundo son jefas de Estado o de gobierno. Emilia Reynoso, Noticias 7. La reducción de los homicidios que logró El Salvador del 50 al 2% es un ejemplo a seguir en la región. El Ecuador podría emular el plan Bukele para enfrentar a la inseguridad. Veamos más en el siguiente análisis. Los dos presidentes más populares de la región se encontraron en San Salvador para intercambiar experiencias. Ecuador y El Salvador tienen aspectos comunes como la lucha contra el crimen organizado, que allá lo llaman maras y acá terrorismo. En los primeros años él tuvo, digamos, problemas similares como los que nosotros hemos tenido en temas de seguridad. Según cifras oficiales, la nación centroamericana redujo en tiempo relámpago los altos índices de violencia. El denominado Plan Bukele podría emularse en el Ecuador, según el analista Francisco Paredes. Siempre que se mantengan el respeto a ciertos aspectos de derechos humanos, que es importante mantenerlo, pero no nos olvidemos que el presidente Noboa no está un año siquiera en el gobierno, y el plan de Bukele tomó 5 años en reducir las tasas de homicidio del 50 al 2. Con este primer encuentro entre Noboa y Bukele, lo que correspondería es que las máximas autoridades en materia de seguridad de los dos países comiencen a reunirse. Y trazar un plan conjunto con una hoja de ruta que le permita a Ecuador tener su propia hoja de ruta ajustada a su realidad
Otro punto abordado en la entrevista efectuada en el noticiero matinal de Ecuador TV fue el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum como presidenta de México. A corto plazo las relaciones todavía se van a mantener tensas por toda la situación que existe. Siendo ella la seguidora de la filosofía de Andrés Manuel López Obrador, no creo que las relaciones se corrijan de inmediato. Recordemos que por decisión del mandatario saliente López Obrador, el cuerpo diplomático de su país fue retirado. Finalmente los perjudicados en último nivel de que los consulados no estén operando son los ciudadanos. Y eso es lo que tendrían que pensar las autoridades para que se puedan reabrir las puertas, reabrir el diálogo y proteger a los ciudadanos ecuatorianos en México y mexicanos que se encuentran residentes en el Ecuador. A mediano plazo se espera que la primera mujer presidenta de México se vuelva a sentar en la mesa con el Ecuador. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. De regreso con más información, amigos. Académicos y directivos de gremios profesionales relacionados al área del derecho expusieron sus criterios respecto a los proyectos de reformas legales que fueron aprobados por la población en la última consulta popular del 21 de abril. Esta comparecencia se efectuó en la Comisión Ocasional de la Asamblea, donde continuarán convocando a más profesionales para nutrir el informe para primer debate. Fue una sesión que se desarrolló vía telemática. En Comisión General, académicos y directivos de gremios de abogados de varias provincias del país plantearon sus sugerencias para perfeccionar los proyectos de ley de reformas legales que deben concretarse por decisión de los ciudadanos, expresada en la consulta popular. Recordando que dentro de este proceso de socialización es nuestra intención poder integrar a toda la ciudadanía y a todos los sectores. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil, Santiago Velázquez, dijo que el aumento de penas para varios delitos debe acarrear un manejo adecuado del sistema carcelario. No es menos cierto que hay que considerar la otra cara de la situación, que es que en definitiva el tener a personas por más tiempo privados de su libertad va a necesitar que el sistema carcelario, por otro lado, pues tenga los recursos necesarios y las adecuaciones para poder atender debidamente la condición de las personas que se encuentren privadas de la libertad por periodos más prolongados, como va a ocurrir. Mario Cubi, de la Unidad de Posgrados de la Universidad de Cotec, hizo la siguiente observación sobre las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Mientras se respete la proporcionalidad, me parece que es un proyecto bastante bueno y que cumple con lo que la ciudadanía ha solicitado, más allá de que bajo las escuelas de criminología podamos estar o no de acuerdo. Eso es lo que ha pedido la ciudadanía y me parece que está bastante bien redactado. Daniel Pontón, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, comentó desde su experticia como conocedor del área de criminología que el aumento de penas de por sí no controla el aumento del delito. Se tiene que trabajar en la eficiencia del sistema de justicia, expresó. Yo creo que el Ecuador, más que penas, adolece una suficiente efectividad del sistema de justicia para resolver casos tan complicados como este aumento tan dramático de los delitos como el homicidio, el asesinato, el sicariato. Los integrantes de la comisión ocasional seguirán receptando argumentos de expertos de cara a estructurar el informe para primer debate de estas reformas legales. Javier Ceballos, Noticias 7. Y hablando de temas judiciales, la audiencia preparatoria por el caso Metástasis, que debía realizarse el lunes, quedó diferida y sin una fecha que todavía se establezca. Y en este caso, la Fiscalía investiga a 52 personas por el presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada en el que estarían involucrados jueces, policías, actores políticos, abogados y funcionarios judiciales. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, adoptó esta decisión amparado en un pedido de la Fiscalía que argumentó que todavía sigue compilando información sobre este caso que se va incorporando a los expedientes de los sujetos procesados. En su resolución, el magistrado puntualizó que en su momento dispondrá de otra fecha para la realización de esta diligencia donde son investigadas 52 personas, entre ellos jueces, actores políticos, policías, abogados y funcionarios judiciales por el presunto cometimiento del delito de delincuencia organizada. Entre los procesados se encuentran el expresidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Wilman T., el exdirector del SNAI, Pablo R., Daniel S., Mayra S. y Javier J. De acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, estas y otras personas habrían operado para favorecer al narcotraficante asesinado Leandro Norero, quien entregaba fuertes cantidades de dinero para recibir favores legales con el objetivo de evadir la justicia. Conversaciones que fueron reveladas en varios chats que la Fiscalía hizo públicos a raíz de la extracción de información del teléfono celular de Norero, alias del patrón. La investigación del caso Metástasis develó a una parte del sistema de justicia corrompida.
una institución policial infiltrada por el narcotráfico, una red de abogados al servicio de actividades ilícitas y vínculos de políticos ligados a injerencias en el sistema de justicia. Este caso generó otras investigaciones en otros procesos, como en los llamados Purga y Plaga. Javier Ceballos, Noticias 7. El Consejo de Participación Ciudadana solicitará al presidente de la Corte Nacional de Justicia que en un plazo de 3 días complete la terna para designar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Esto tras la descalificación de Hugo Landívar, quien no cumplió con el requisito de acreditar experiencia profesional o docencia universitaria en derechos o materias afines al Consejo de la Judicatura por un periodo mínimo de 10 años, tal como dicta la norma. Sobre los otros 2 postulantes de la terna, Telmo Molina y Dunia Martínez, el Consejo de Participación Ciudadana informó que sí cumplen con todos los requisitos y no poseen ningún tipo de inhabilidades. En otro tema, la noche del domingo 2 de junio, un tren del metro de Quito fue vandalizado por desconocidos que grafitearon la unidad de transporte. La empresa encargada y la alcaldía de Quito anunciaron las respectivas investigaciones para dar con los responsables. Uno de ellos ya habría sido identificado. Así amaneció un tren del metro de Quito, totalmente grafiteado y rayado por desconocidos. El hecho lo dio a conocer la misma empresa pública Metro de Quito a través de un comunicado donde señala: la noche del domingo 2 de junio, una de las unidades de la flota Metro de Quito fue vandalizada. La empresa operadora y las instituciones de seguridad están levantando el informe detallado de este hecho. La empresa pública metropolitana Metro de Quito rechaza estas acciones y toma las medidas legales necesarias para defender los bienes de todos los quiteños y quiteñas. El abogado representante del Metro de Quito ya interpuso la respectiva denuncia para que se sancione a los responsables. Uno de ellos ya habría sido identificado, pues Pavel Muñoz, alcalde de la capital, dice que se lo puede ver en las cámaras de seguridad. Según el burgomaestre, los sospechosos habrían accionado el botón de emergencia para detener el tren y así grafitearlo. Además, se solicitará un informe a la empresa operadora que tiene un contrato de seguridad para cuidar los bienes del sistema de transporte. El rechazo es generalizado, incluso en la ciudadanía. Y ahora que ya tenemos la posibilidad de movernos en un metro y que vengan y hagan estos daños no me parece adecuado, ¿no? Realmente me siento muy indignado por estos sucesos. Creo que hay lugares para hacer arte y no hacerlo en el transporte público, que de hecho fue muy costoso para nosotros los ciudadanos. Este hecho se suma a lo ocurrido en enero de 2024, cuando una joven mujer también grafiteó las paredes de la estación Elegido, por lo que fue multada con $460. Edison Saavedra, Noticias 7. Y a mediados de este mes de junio, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea debe presentar el documento para el tratamiento en el Pleno de la Ley Orgánica Animal. Defensores justamente de los derechos de animales esperan que sea un marco legal integral. Desde el 2022, una sentencia de la Corte Constitucional convirtió a Ecuador en un país garante de derechos de los animales. Dada esta situación, colectivos y la Defensoría del Pueblo presentaron una propuesta de ley con un enfoque integral que fue entregado a la Asamblea Nacional para su tratamiento. La Comisión de Biodiversidad deberá presentar el borrador que deberá ser abordado en el Pleno. Entre los puntos está la adopción responsable, que muchas veces no se aplica, explicó Inti Alvarado, miembro del colectivo LOA. No existe una cultura de adopción fuerte en nuestro país. Eso hace que un porcentaje muy pequeñito de perros y gatos, sobre todo, puedan ser adoptados. Adicional, otro derecho tratado es el libre comportamiento del animal. No hay coherencia entre la libertad de poderme comportar según mi naturaleza y que me entrenen, que me torturen para que yo adopte otro tipo de conducta que luego me permita dar un espectáculo a un ser humano. La ciudadanía está consciente de que los animales deben tener una buena vida independientemente del espacio que se encuentren. Madeline Ordóñez tuvo un conejo y explicó cómo fue su cuidado y crianza. Mi conejito, por ejemplo, cuando él no podía salir mucho por los perros, pero de igual lo cuidaba en el sentido de que tenía toda una terraza para él, tenía su balanceado, su zanahoria, su lechuga. Micaela
Micaela Sánchez conoce la importancia del cuidado y bienestar de todos los animales, sobre todo los de compañía. Hablo económicamente para darles una buena calidad de vida y al menos en estos climas de Quito que son tan variables, tenerlos bien hidratados, llevarlos a una atención médica responsable. La Ley Orgánica de Protección de los Derechos de los Animales busca tutelar, proteger y regular los derechos de los mismos como elementos que forman parte de la naturaleza. El informe para el primer debate deberá estar listo a mediados de junio. Temperatura extremadamente alta se registró en varias localidades del país durante el pasado fin de semana. En la región litoral alcanzó los 38 grados Celsius. Sin embargo, según los analistas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, entre este martes y el jueves disminuirá la ola de calor. Veamos. Durante el fin de semana, algunos lugares del país vivieron temperaturas elevadas. Por ejemplo, en La Toma, en Loja, el termómetro marcó los 32 grados centígrados, mientras que en Ibarra llegó hasta los 27. En la capital alcanzaron temperaturas de hasta 28 grados, pero la sensación térmica puede incrementar dependiendo de dónde se encuentre el ciudadano. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, nos encontramos en la transición a la época seca del año. Entre el día martes 4 va a todavía haber presencia de radiación solar en el día, pero esta ya va a ser más limitada. Sin embargo, a mediados de esta semana, en la región interandina centro y norte, sí habrán eventos de lluvia. Estos eventos de precipitación tienden a ser favorecidos porque aumenta la humedad, algo que no teníamos estos días desde la región amazónica. Por circulación del viento son transportados hacia la cordillera oriental y luego pues llegan a sobrepasar hacia ciertas localidades del callejón interandino. Por otra parte, el fenómeno de la Niña se encuentra en un 80% de probabilidad de que ocurra a finales del mes de agosto. Tiene un 70 y 80% de ocurrencia. El analista en pronósticos agrega que estas olas de calor que se han experimentado a inicios de este mes de junio podrían repetirse de manera periódica durante el verano. Manuela Bedón, Noticias 7. Y por cierto, hablando del clima, a ver, lugares donde hoy sí habrá llovizna, quizás de liviana o baja intensidad, por ejemplo, en Esmeraldas, en Santo Domingo de los Táchiras, que es un lugar que sí conocemos, que generalmente es muy húmedo. Y en cuanto a la Sierra Ecuatoriana, esto por cierto son cifras del INAMI, no me las estoy inventando. Lo que dice el INAMI es que, por ejemplo, en Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañara, Azuay, es decir, el Austro y la parte de la Sierra Central va a tener precipitaciones. En cambio, en la capital estará nublado y con temperaturas que oscilan entre los 12 grados y los 21 grados, es decir, muy lejos del calor excesivo que tuvimos días anteriores. En estos momentos, compañeras, ¿saben ustedes en cuánto estamos con la temperatura? Bueno, según el reporte acá dice que la temperatura en este momento es de 12 grados centígrados acá en Quito y que está parcialmente nublado y que así se mantendrá a lo largo de las horas del día martes, de este día de hoy. Así es que veremos quién le atina. Porque en Guayaquil sí, y vamos a ver próximamente también cómo está Guayaquil en este momento con las cámaras del EQ911. Ahí estamos. En Guayaquil para hoy se prevé temperatura máxima 32 grados y la mínima 23. En estos momentos posiblemente estamos por ahí con 23 en el puerto principal. Bueno, nublado lo que podemos observar en estos momentos, el tráfico, se está activando la ciudad naturalmente en esta parte. Esto es de Quito y Padre Solano. Esto es en la parte central, en el centro de la urbe porteña y bueno, es un sector de la ciudad pues donde hay mucha movilización como podemos observar, pero hasta este momento hay un fluido tráfico, pueden ir con tranquilidad a sus lugares de destino, quienes van por salir a su trabajo, a sus actividades, como podemos observar. Esto es el centro de la ciudad de Guayaquil, Quito y Padre Solano. Dice que el pronóstico del clima que permanecerá parcialmente nublado hasta las 2 de la tarde cuando saldrá un poquito, mínimamente el sol allá en Guayaquil. Actualmente 24 grados centígrados, sensación térmica de 26. Sin embargo, no se pronostican precipitaciones para el día de hoy en la urbe porteña. Y eso es lo que estamos en esta etapa de transición, como mencionabas tú también, ¿no? De una temporada a otra y por eso es que tenemos esta fluctuación entre un poco más de sol, nublado y chubascos en algunas partes del país. Ahora sí, aprovechando estas imágenes, quiero alertar a los conductores con un tema. Y es que el municipio de Guayaquil ha informado que están haciendo un monitoreo constante mediante las cámaras para encontrar a infractores de tránsito.
Y como dato, en 48 horas de vigilancia, 154 infracciones, en su mayoría por estacionarse en doble fila y en zonas prohibidas. Así que para las personas que viven en Guayaquil o que van por trabajo, incluso por paseo a esta ciudad, tenga presente que hay un monitoreo constante que se está implementando justamente para sancionar por medio de la ATM a quienes no cumplan las normas de tránsito. Insisto, la cifra que ha dado el propio municipio, en 48 horas, 154 infractores. No sé usted uno de acá en la ciudad de Quito también tenemos las cámaras que nos vigilan todo el tiempo. Días, ¿no? La verdad se debería hacer esto y se debería extender a otras ciudades porque tenemos una incultura de tránsito que nos afecta a todos, porque ese segundito, esos 10 minutitos que usted cree que no afectan por estacionarse en un lugar en el que no se puede y por poner las luces de emergencia, ya todos estamos alertados, genera un tráfico innecesario. Correcto, sí. Pero que estén bien calibradas, que estén bien realizadas, no como en otras ocasiones ha pasado problemas con los radares, por ejemplo, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta ese punto. 8 de la mañana, 16 minutos. Esto es Ecuador. Nuestros compañeros están al otro lado, en el estudio central. ¿Cómo están? Arturo. Llegó Arturo.